Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy continuamos con el desarrollo de nuestras actividades en lo que se refiere a la asignatura de literatura. Así iniciamos el último bimestre, es decir, cuarto bimestre, ¿sí? Con ese mismo ánimo, con esa entrega que siempre me han demostrado ustedes. En la clase anterior habíamos hablado sobre la generación del 50 en nuestra patria, en donde el representante más sobresaliente no plasma la realidad de nuestro Perú, más que nada en la capital. Retrata la clase desposeída, esa gente que está abandonado por el Estado y muchas veces por la familia, por diversos motivos, ¿no? Me refiero a Julio Ramón Ribeiro, con su famosa obra La palabra del mudo, ¿no? En donde pues nos muestra que la gente desposeída, la gente pobre, no tiene voz. Y hoy vamos a hablar de otro de los grandes, reconocido mundialmente, de la narrativa peruana. Un ícono de la narrativa peruana, ¿no? En donde su obra es realista, ¿no? En donde ha innovado las técnicas más modernas del relato, ¿no? Eh, con el narrador, ¿no? En donde trata diferentes temas, por ejemplo, temas autobiográficos, temas políticos, temas sociales en algunos casos, ¿no? Con diferentes tipos de lenguaje, por decir humorístico, sociológico, también podemos decir periodístico, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a Mario Vargas Llosa, quien es el representante de la narrativa, ¿no? Peruana, más o menos a partir del 50, 60, 70, hasta los últimos años. Entonces, jóvenes, vamos a hablar sobre narrativa peruana de la última década en nuestro país. Realidad literaria de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana y uno de los autores más destacados y completos de su época. Nació en el espíritu literario del boom latinoamericano y por ello se le ve como un gran representante de ello, que ayudó a definirlo y a identificarlo como una nueva generación de escritores. Utilizando nuevas técnicas narrativas en su quehacer novelístico, Vargas Llosa abarca la realidad peruana, difícil y compleja, acudiendo al realismo que él mismo conceptúa como un reflejo de la realidad. Desarrolla múltiples facetas de la realidad, seleccionándola. Vargas Llosa, en la narración, tritura la acción, utiliza un vasto sistema de planos, de saltos atrás en el tiempo, mezcla conversaciones valiéndose de varios narradores, con el objeto de comunicar al lector una realidad, de hacerle sufrir esa realidad, utilizando una moderna arquitectura narrativa y hablándonos de hechos ocurridos y lugares existentes. Es decir,
que son reales. Vargas Llosa es un maestro en el manejo del lenguaje que obedece a la intención de transmitir a los demás las emociones vivas de sus experiencias. Eso quiere decir de que, ¿no?, sus obras, ¿no?, una cantidad de sus obras son autobiográficos. Época escolar, época universitario, época, por ejemplo, que estuve en colegio militar, todas esas cosas, ¿no? También nos hace ver su relación con su familia, más que nada con su padre. Su formación le ha permitido pasar del ensayo a la literatura fantástica, de la novela autobiográfica a la narrativa social, de la vasta creación de la literatura erótica, también literatura erótica, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Al cine y la dramaturgia, que lo convierten en uno de los más logrados escritores de la generación del 60 y actualmente uno de los más importantes novelistas de la literatura contemporánea. Características de la narrativa de Mario Vargas Llosa. ¿Qué características tienen sus obras? ¿No? Su obra narrativa se caracteriza principalmente por una importante experimentación técnica y por ello es visto como un gran maestro del género novelístico, en el que desempeña un estilo narrativo muy innovador. Sabemos también que hemos hablado en clases anteriores que el boom latinoamericano, ¿no? Utilizan nuevas técnicas, crean una nueva técnica, ¿no?, en donde pues existe el monólogo interior, ¿no? Y lo narrado pues no sigue como siempre antes ha sido, ¿no?, linealmente. Con eso también rompe Mario Vargas Llosa para tratar temas diferentes relacionados con un tema e incluso retroceder, ¿no?, en los hechos. Ya por eso se caracterizan los narradores contemporáneos. Con respecto a los temas de sus novelas, estas tratan una comparación opuesta entre lo histórico y lo estructural, tal y como expresan los títulos de algunas de sus novelas: La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. Su obra presenta características muy variadas, desde lo humorístico y lo cómico hasta los aspectos más trágicos. La mayoría de su producción literaria la realizó desde el extranjero, lo que explica que ésta tenga características que hagan reconstruir constantes vivencias íntimas, excepto en algunas de sus obras o novelas. Sus obras tratan con frecuencia de personas con vicios y ya muy decaídas. Sus historias, además, no siguen un transcurso, ¿no?, regular y seguido, sino que contiene cambios en el orden temporal de la historia. Eso es lo que le decía, ¿no? Entonces, no sigue, cuando narra los hechos, él no sigue así de una manera ni lineal, ¿no?, de una manera ordenada, sino el tiempo, por ejemplo, el espacio lo cambia de un momento a otro. Por eso se caracteriza él, ¿no? Mario Vargas Llosa era enormemente descriptivo, por lo que sus frases solían ser largas, pero sencillas y directas. Sin embargo, los escasos diálogos contienen mayor complejidad, pero tienen una gran influencia en el ritmo de las obras. Vargas Llosa ha tenido dos modelos literarios a los que dedicó varias críticas: a Flaubert y Flunker. Flaubert como ideal de utilización de la realidad para encontrar temas como, por ejemplo, la violencia, y como referencia en cuanto a la estructura narrativa, ¿no?, Faulkner.
le ha servido de modelo en cuanto a temas, ambientes y otras características experimentales. Por último, su obra incluye en general crítica literaria, periodismo, comedias y novelas policíacas e históricas. Ese es Mario Vargas Llosa, un narrador que ha creado nuevas técnicas, que ha llevado a la literatura a la cima del mundo. Nuestro premio Nobel de 2010. Jóvenes, ahora les voy a invitar a escuchar una de sus obras, ¿no? Conversación en la Catedral, un resumen, y luego para comentar el contenido, ¿sí? Por favor. La novela es un retrato crudo de la corrupción moral y la represión política que vive el Perú bajo la dictadura de derecha del general Manuel Audría. El cerebro de esa represión es Cayo Bermúdez. El protagonista, Santiago Zavala o Zabalita, es un joven de familia pudiente, que estudia en la Universidad de San Marcos, entonces uno de los núcleos de la propaganda comunista que enfrentaba a la dictadura. Su padre, don Fermín Zavala, apodado Bola de Oro, es un próspero empresario que hace negocios muy rentables beneficiándose de la corrupción gubernamental. Zabalita se relaciona con los estudiantes comunistas e incluso es llevado a la comisaría, ante el escándalo de su familia. Luego trabaja como periodista y se suma a la bohemia de sus compañeros de trabajo. Llega incluso a casarse, pero hay algo que en su interior le atormenta. Ese negro secreto que guarda la novela, con el que el autor pretende mantener el interés en el relato, es la homosexualidad del padre de Zabalita, que sostiene encuentros sexuales con su chofer, el fambo Ambrosio. Hortensia, la musa, una vividora ya en decadencia, se entera de ello y chantajea a Fermín. Ambrosio entonces mata a Hortensia, consternado al ver a su patrón en tal trance, aunque queda en el misterio si lo hace por propia cuenta o por orden de Fermín. Santiago sospecha todo ello. Trata de no creer que su padre sea un asesino, un tormento que revivirá al encontrarse, años después, con el fambo Ambrosio en la perrera municipal, y con quien entabla el diálogo en el bar La Catedral, con el que principia la novela y que le da su título. Esta tendencia del autor a convertir una aparente depravación sexual en el eje del suspenso se da también en La fiesta del chivo, donde el secreto del dictador dominicano es su repentina impotencia sexual al momento de tratar de violar a la niña Urano. Resumen. La novela se inicia con la conversación entre dos personajes dispares que se reencuentran tras muchos años sin verse, a mediados de la década de 1960. Santiago Zavala, un periodista de unos 30 años, proveniente de una familia de clase media alta, pero alejado de ella desde hace tiempo. Ambrosio, un negro viejo que se dedica a matar perros en la perrera municipal, y que anteriormente había sido el chofer de don Fermín, el padre de Santiago, entonces un importante hombre de la dictadura del general Manuel Audría, 1948-1956. El lugar donde se realiza la conversación es un desaparecido bar de pobres, el que se ubicaba en una esquina de la segunda cuadra de la avenida Alfonso Ugarte, en la zona del llamado Puente del Ejército sobre el río Rímac, local conocido como la Catedral en alusión a la gran altura de su techo y, sobre todo, a la forma de portón de iglesia que tenía su entrada. El diálogo, que dura 4 horas, sirve como hilo conductor para 4 historias estilísticamente independientes. Entre cerveza y cerveza, los dialogantes van atando cabos y llenando vacíos que nos remiten al Perú del tiempo de la dictadura del general Manuel Audría, 1948-1956, época de represión política y corrupción que afecta a todos los estratos sociales. Así, los planos se intercalan y los personajes del pasado cobran actualidad y conviven en la narración del presente entre el viejo Ambrosio y el joven Zavala. 4 son los personajes sobre los que se sostiene la novela: Santiago Zavala, don Fermín Zavala, el fambo Ambrosio y Cayo Bermúdez. Cada uno de los cuales se vinculan a su vez con una legión de personajes de distintos estratos, ocupaciones, caracteres e importancia. Santiago Zavala o Zabalita es un muchacho de buena familia, hijo de don Fermín Zavala, un empresario colaboracionista de la dictadura de Audría. Zabalita se empeña en estudiar en la Universidad de San Marcos contra la opinión de su padre. En dicha universidad se enrola en el grupo activista de izquierda llamado CAUIDE, opositor al gobierno de Audría, comprobando en carne propia la persecución y represalias que sufren los opositores al gobierno. Por otro lado, Ambrosio, un fambo de la ciudad de Chincha, sufre un cambio de vida al pasar de su tranquilo pueblo a la ciudad capital, Lima,
donde trata de ganarse la vida como puede, logrando finalmente que un viejo conocido de sus años de infancia, el director de gobierno Cayo Bermúdez, mano derecha del ministro de Gobierno y Policía, le convierta en su chofer. Cayo Bermúdez es justamente otro de los protagonistas de la novela, que desempeña un papel de salvado defendiendo los intereses del general Odría, persigue, apresa y tortura a los opositores, mayormente apristas, no escatimando en usar todo tipo de métodos reñidos con la moral para conseguir acallar a la oposición. Se consigue un amante de lujo, Hortensia, una ex cabaretera apodada la Musa, a la cual colma de todas las comodidades, pero a la que termina por abandonar tras ser separado del poder. Mientras tanto, Santiago rompe toda relación con su familia y se pone a trabajar como periodista en el diario La Crónica, ya desaparecido. De otro lado, Ambrosio se convierte en chofer de Don Fermín, con el que mantiene una relación homosexual esporádica y secreta. Hortensia se entera de esa relación y la utiliza para chantajear a Don Fermín. Ambrosio, apenado al ver a su patrón en tal trance, mata a Hortensia, tras lo cual huye a Pucallpa junto con Amalia, su pareja. Es esa la terrible leyenda sobre la vida íntima de su padre de la que Santiago se va enterando de a poco y que lo atormenta por años. Tiene la dolorosa sospecha de que su padre ha ordenado la muerte de Hortensia y siente la necesidad de desentrañar la verdad. Ello explica su interés en hablar con Ambrosio tras ese reencuentro en la pecera, con el que se inicia la novela. Ello explica también la reticencia de Ambrosio a esclarecer el asunto, llegando incluso a pelearse con Santiago a la salida de la catedral, cuando este le insiste en preguntarle si había cometido lo de la Musa por orden de su padre. Sin embargo, por el diálogo que sostienen ambos, expuesto a lo largo de la obra, se desprende que Ambrosio cometió el crimen por propia voluntad, sin mediar orden alguna. O al menos eso es lo que quiere hacernos creer. Bueno, hemos escuchado muy atentamente el contenido de Conversación en Catedral. Como ya estamos terminando, bueno, acá estoy revisando el texto. Aparte de que todavía se están quedando algunos ejercicios, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito sobre el contenido de la obra, ¿no? Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, los personajes, el actuar de los personajes, si analizamos, por ejemplo, el comportamiento también de parte del Estado, vemos que la corrupción siempre ha existido, ¿no? En donde pues los personajes actúan de una manera, diríamos que no se ajusta a la verdad ni a la ley, ¿no es cierto? Entonces, Vargas Llosa en esta obra pues nos presenta, ¿no?, el aspecto económico de nuestro Perú, ¿no?, que pasa por una situación difícil durante la dictadura de Odría. Más que nada nos pone en ojo a Odría, ¿no? También en lo social observa el temor de la sociedad, también como pequeños grupos se movilizan para así derrocar a Odría, ¿no?, en busca de mejorar de algún modo a nuestro país, ¿no? Entonces, vemos también de que en esta obra hay varios temas, ¿no? Varios temas. Por ejemplo, encontramos por ejemplo, como la dictadura, más que nada, la dictadura del general Odría, ¿no? También encontramos, por ejemplo, el enfrentamiento ideológico de Santiago con su padre, las ideas comunistas del protagonista,
su ingreso a San Marcos, y cuando comienza con un grupo de amigos a estudiar el comunismo y su detención, ¿no es cierto? Siempre ha habido personas que se han opuesto al gran capitalismo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces Vargas Llosa, pues, eh, con esta obra, pues, tuvo la intención de dar a conocer la historia de la dictadura de Odría y de cómo un pueblo fue llevado hacia la frustración, a dar a conocer los momentos difíciles del Perú durante el, ¿no? Ochenio, ¿no? También mantener, ¿no? alerta al pueblo para que no vuelva a caer en una situación parecida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que rescatamos de esta obra, ¿no? También en esta obra nos habla de la corrupción de la política, de la frustración de un pueblo, ¿no? En donde un grupo de personas se unen para derrocar el poder. La corrupción es un problema que existe en la actualidad. Esos grupos que se alzan para derrocar el poder, el gran capitalismo, muchos de ellos también fueron asesinados, fueron encarcelados. Eso vemos hasta hoy en día, ¿no es cierto? Entonces esta obra pues es uno de los monumentos que también literarios que tiene contenido social, porque resalta la corrupción, el poder político en el pasado de la historia peruana, ¿no? Eh, porque nos habla de hechos políticos, ¿no? Verídicos, verdad, problemas que suceden en realidad, ¿no es cierto? Entonces, podemos, Vargas Llosa no solamente habla del Perú, también, por ejemplo, en Fiesta del Chivo habla sobre la dictadura de Guatemala, ¿no? Todas esas cosas, entonces, eso hace su temática de todo, claro, en principio, pues, siempre la crítica ha dicho de Vargas Llosa muchas cosas, ¿no? Que solamente tienen obras que tienden a la burguesía. De repente en su primer momento, pero después, cuando él, como todo ser humano, ya madura, pues ha cambiado de ideología, ¿no es cierto? Entonces, ha tocado temas sociales, lo más interesante, casi todo escritor, ¿no? ¿No? A excepción de algunos, ¿no? Es valioso en cuanto a los temas sociales. Por ejemplo, vuelvo a recalcar eh, el sueño de Celta, Fiesta del Chivo, por ejemplo. Él enfoca temas políticos y sociales, ¿no? Hacer ver cómo la corrupción, ¿no? El poder acapara más que nada las ideas de las personas. Claro que en este caso de las personas desposeídas que no se han educado, ¿no? Entonces, muchas veces vemos también que en el mundo las personas se venden por como decía el gran Jovaldo, un poeta peruano, ¿no? Se venden por un plato de lentejas, ¿no? Por migajas de pan. Es lamentable. Todo eso pues rescatamos en esta obra, ¿no? La conversación en la catedral. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos encontramos en horas de la tarde.